Yus Canal Multimedia presenta El género en la cultura con Alma Alonso Nájera, transmitiendo desde el séptimo continente en Avenida Universidad 2219, a un costado de Ciudad Universitaria. Hola a todos y todos, les saluda Alma Alonso Nájera en nuestro programa El género en la cultura. Nos encontramos en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género y cultura 1 con el hashtag El género y la cultura. En el programa anterior comentamos que el género es un modo de ser construido socialmente, sin ninguna base biológica, pero que nos transmite el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada, y que la cultura se constituye por los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, por lo que la cultura influye en la construcción social de las relaciones de género. Entonces, la cultura produce el efecto de moldear a las personas imponiendo determinadas concepciones de género en sus definiciones de lo permitido y lo prohibido, de lo valioso y lo despreciable, de los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Aunque también la cultura está, a su vez, moldeada por los y las usuarias, por lo que todo el tiempo se está llevando a cabo una retroalimentación que generalmente no es consciente. La cultura se transmite a través de la socialización, mediante la cual las y los nuevos integrantes de un nuevo grupo social reciben los valores, normas, actitudes, comportamientos y formas de ser compartidos por las y los miembros ya existentes del mismo grupo, que puede ser la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo, etc. En el proceso de socialización se inculcan contenidos ideológicos inconscientes que permiten y refuerzan los mitos sobre la discriminación y subordinación de las mujeres y hacen aparecer tal situación como natural y válida. Las ideologías de género se manifiestan también a través de las canciones, los chistes, los dichos populares, el chisme, los programas de televisión y radio, la pintura, la fotografía, la escultura, el cine, el teatro, los juegos, los cuentos infantiles y la literatura principalmente, por medio de los cuales se crean y transmiten imágenes estereotipadas de las mujeres y de los hombres, pero que se transmiten como verdades incuestionables y terminan afectando las relaciones personales entre unas y otros, porque se enaltecen los celos, la desconfianza, la traición, la soberbia, las intrigas y las peleas de mujeres por un hombre o de hombres por una mujer. Así se va construyendo la identidad, es decir, la pertenencia genérica, porque es a través de tal proceso que nos construimos la masculinidad o la feminidad. En este programa de radio, El género en la cultura, proponemos que cada una y cada uno de los radioescuchas nos acompañen a revisar y analizar algún aspecto específico de nuestra cultura, con el fin de identificar cuál o cuáles son los mensajes de género que nos transmiten, simplemente para que los tengamos claros. Y luego, si cada quien lo decide así, revise si en ese momento específico de su vida le conviene seguir recibiendo ese tipo de mensajes. En esta emisión contamos con la presencia de la doctora Lucía Rafael, quien es licenciada en Derecho por la UNAM, cursó la maestría en Derecho por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en Francia, maestra en Estudios de lo Femenino por la Universidad de París 8 y doctora en Literatura Comparada y Estudios Femeninos y de Género por la Universidad Nueva Sorbona París 3. Es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Es también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora en especialidad de Género y Derecho en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola, Lucía, bienvenida. Hola, Alma, muchas gracias. Gracias por invitarme. Saludos a todo tu público. Muchas gracias. Pues tenemos hoy una invitada de lujo, como ustedes ya escucharon de la síntesis curricular, y queremos hoy hablar de El arte, justicia y género, que es un libro que Lucía coordinó junto con María Teresa Priego. Le queremos poner como título al programa hoy ¿Quién le teme a Virginia Woolf? En recuerdo de la película. Es una elección interesante, pero es chistoso porque la mayoría de la gente lo que más recuerda es ese texto, ese título de una película que sí efectivamente se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Pero si una ve esa película de principio a fin,
solamente la frase es lo único que aparece de Virginia Woolf en toda la película. Exactamente. Pero en el sentido de quién le teme a Virginia Woolf, si habláramos de la perspectiva de género, que en su época no era llamada así, pues podríamos decir quién le teme al feminismo, que ella no se considera feminista, pero era mucho más que eso, o quién le teme a los temas de perspectiva de género, ¿no? Eso podría entrar en tu pregunta de quién le teme a Virginia Woolf. Exacto, y que creo que le temen muchas personas. Sí, hay una terrible satanización del feminismo que surge porque en los inicios del movimiento más fuerte, que es en la segunda ola, se da manifestaciones nunca violentas, pero sí muy fuertes, que hacen que lleguen a ciertos extremos, las feministas que hagan ciertas cosas que choquean particularmente a la sociedad conservadora, pero generalmente a la sociedad, y efectivamente se manifiesta el feminismo en esa época en particular como una especie de lucha de sexos, o sea, se busca una igualdad, pero al final de cuentas esa búsqueda de la igualdad se acaba convirtiéndose en quién es mejor, el hombre o la mujer, o quién se queda con el sistema, de dominación, el hombre o la mujer. Y eso fue un error por el que pasa un cierto periodo del feminismo que es superado y que ya no tiene nada que ver con el feminismo hoy en día. Y desgraciadamente es muy conveniente finalmente para el sistema patriarcal que en esa época se haya creado esta satanización, porque al final de cuentas lo que hace el feminismo es lo que acabas de explicar desde la perspectiva de género, es cuestionar los roles de género, es cuestionar el privilegio de quienes sustentan un sistema, quienes establecen las reglas, y que al final de cuentas pues no les conviene que haya ese tipo de cambios porque implica renunciar a sus propios privilegios y implica abrirse hacia otras posibilidades. Por eso está tan satanizado, pero tú misma lo sabes, hemos atravesado por una historia de 40 años de feminismo, luego surgen las distintas escuelas desde la academia que surgen gracias al feminismo, que ya no solamente tienen que ver con los derechos de las mujeres, sino con los derechos de las marginalidades, y finalmente acabamos hablando de la teoría de género, que es un cuestionamiento desde, ahora sí que como definen la teoría de género, es una herramienta transversal y sobre todo interdisciplinaria que analiza los temas de una manera en la cual no se asume como ciencia, sino que se asume como un punto de vista, una perspectiva que va a analizar ciertos temas de distintas de distintas perspectivas para poder dar distintas soluciones, ¿no? Entonces, ¿quién le teme a Virginia Woolf? ¿Quién en el sentido que elegiste llamar a este programa? ¿Quién le teme al feminismo? ¿Quién cree que las feministas lo que quieren es posicionarse en la postura de dominación que tanto critican, ¿no? Así es, y aquí les invitamos a que vean en nuestra página de Facebook la frase de Mary Wollstonecraft que dice: el empoderamiento de las mujeres no significa que tengamos poder sobre los hombres, lo que significa es que las mujeres tengamos poder sobre nosotras mismas. Así es. Y de hecho, la razón por la que tuviste la amabilidad de invitarme fue a raíz de esta presentación de este libro, Arte, Justicia y Género, que surge, de hecho, desde las últimas corrientes del feminismo, considerado o posfeminismo o transfeminismo, que así lo llama Rosa María Rodríguez Magda, y es la idea de vamos a criticar o analizar todos los principios de la modernidad en la cual está sustentada la ilustración, en la cual está sustentada toda la filosofía contemporánea. Vamos a darnos cuenta que los valores de esa modernidad nos han dado muchas cosas, pero también nos han quitado muchas cosas. La idea de la razón como centro de todo también puede ser cuestionada. Llega la posmodernidad y entonces pone todo en duda, y llega la transmodernidad y dice: vamos a tomar lo mejor de la modernidad, vamos a ver qué nos aportó la posmodernidad y vamos a hacer una propuesta distinta sin hacer tabla rasa de lo que ya construyó la modernidad. Entonces sí surge esta propuesta de la posmodernidad en lo que dice: vamos a analizar temas como el derecho desde otras perspectivas, desde la transdisciplina, y vamos a partir de ese cruce de temas, ver que no existe una ciencia pura, que el derecho mismo no puede ser tomado como una teoría pura del derecho, no únicamente. La teoría pura del derecho lo que hace es volver monolítico el sistema de derecho, el pensamiento de derecho, y entonces reconocer que necesita ser analizada desde distintas disciplinas. E incluso
desde el arte. Entonces, el arte, bueno, mi apuesta o la apuesta de quienes escribimos este libro es eso, es mostrar cómo hay que salirse de estas posturas monolíticas, cómo el arte tiene esta capacidad de enfrentar a cada ser humano con verdades que, ni 100 tratados de derecho nos podrían hacer entender tan rápidamente. El arte tiene la capacidad de entrar directamente a nuestra conciencia. A la emoción. Y antes de que entremos a platicar del libro en sí, cuéntanos, porque va a haber una presentación y claro, quienes nos escuchan pueden acudir y pueden tener un contacto más cercano, ¿no? Platícanos. Sí, gracias, Alma. Pues sí, hemos hecho ya 2 presentaciones, pero esta es y quisimos hacer algo como más amplio. La presentación es el martes 22 de abril a las 22 horas, a las 18 horas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el aula de seminarios Guillermo Florís Margadán. Pero como es un tema que me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo la gente no ha terminado de entender ahora sí que cómo se come, decidimos hacer como toda una jornada cultural, que de hecho se llama Jornada de Arte, Cultura y Género, Reflexiones de lo Femenino, que es esta visión de la que hablo como del posfeminismo. Y entonces armamos 2 mesas redondas, una a las 10 de la mañana, la otra a la 1 de la tarde, y en el inter, un poco como una prueba del efecto que tiene el arte para la conciencia de a veces la injusticia misma que se da en nuestro propio sistema. Vamos a proyectar una parte, uno de los expedientes que aparecen en la obra de Mari Carmen de Lara, que precisamente se llama Expedientes. Es uno de los casos que dura 45 minutos y Mari Carmen va a estar presente. Todo el 22 de abril. Todo el 22, ahora sí que es jornada completa. Que se paren el 22 de abril para el género. Si tienen, si de la semana de Pascua les dura a ustedes y no tienen nada que hacer, la verdad es que vale la pena estar todo el día. Si no, pueden escoger cualquiera de las 2 mesas o la proyección del documental o finalmente la presentación del libro. En la mañana, a las 10 de la mañana, va a estar, la mesa la intitulamos Lo jurídico, recuperar libertad, flexibilidad y contexto desde otras miradas, que es uno de los del leitmotiv de este libro precisamente, y van a participar solamente autores del libro. O sea, está Lourdes Enríquez, que habla desde la filosofía y el derecho, está Sergio González Rodríguez, que estamos esperando nada más que nos confirme porque está en Barcelona, pero llega para ese día, que acaba de ganar de hecho el premio Alfaguara, y para nosotros es un honor contar con un artículo extraordinario de él sobre muchos temas, pero sobre todo analiza la situación social y jurídica de las mujeres en Juárez, habla sobre el feminicidio. Un caso tan problemático, que se va multiplicando y que por no haberlo solucionado desde el principio, yo siempre utilizo una metáfora. México es como un gran vidrio que si se estalla la esquina superior izquierda del vidrio, se va a acabar estallando el vidrio completo. Eso es lo que está pasando el tema de la no visibilización y de la negación de los casos de feminicidio y de esta violencia de género tan fuerte que tenemos en el país, ¿no? Que es una de las cosas que propugnamos en este programa, que hacer visible esta violencia, no solo en física, sino verbal, que está en las canciones, que está en la poesía, claro, que está en la literatura. En el humor, como decías hace rato. Los chistes a veces tan fuertes contra las mujeres, que invitamos a nuestro público a que simplemente le ponga un poco más atención a los mensajes que transmiten todas estas manifestaciones culturales y reflexione si le gustan, si le sirven y particularmente si les gusta que las mujeres sean atacadas de esa manera, de una forma no tan visible, ¿no? Claro. Entonces, antes de irnos al corte, síguenos contando un poquito. Bueno, en esa misma mesa estaría Rodrigo Parrini, que es este sociólogo maravilloso que trabaja también, hace una crítica maravillosa del derecho desde la sociología, desde la noción de identidad y desde un concepto que toma de Julia Kristeva, que es lo abyecto. Es decir, dice que para poder analizar las identidades podemos pasar por una noción absolutamente jurídica o sociológica que es totalmente académica, vamos a decir, o reconocer que la identidad está formada por seres humanos y que tenemos esta parte del objeto que puede ser lo entrañable y al mismo tiempo lo analizable, ¿no? Veo que... nos vamos a un corte, ¿sí? Nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos aquí en El Género y la Cultura.
Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género y cultura 1 con el hashtag el género y la cultura. Y también recuerden asistir el 22 de abril a las 6 de la tarde a la presentación del libro Arte, Justicia y Género, y si tienen tiempo desde las 10 de la mañana a las mesas de la jornada de arte y género. Regresamos en un momento. Estás escuchando IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Principios y valores. Solidaridad. Solidarietatis. Colaboración, cooperación y asistencia recíprocas de integrantes de la comunidad. Código de ética. Facultad de Derecho. Ya estamos de regreso con el tema ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Como una ironía, ya lo explicó la doctora Lucía Rafael. Pero antes de irnos al corte estábamos platicando de la jornada del 22 de abril en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el aula Guillermo Floris Margadán. Y te pedimos, Lucía, que nos sigas contando la mesa. ¿Esta es la de la 1 de la tarde? Sí, la que sigue va a ser la 1:30 para poder tener tiempo de proyectar, te decía, el documental. Una parte del documental son 45 minutos del documental Expediente, se llama, de Mari Carmen de Lara. Es extraordinario, no sé si han tenido la oportunidad de verlo. Son creo que 7 expedientes que muestran la situación de mujeres que han sido encarceladas por aborto, y en la mayoría de los casos ni siquiera se habían provocado el aborto. Ha sido una cacería de brujas que hemos visto a lo largo de la República, en el cual encierran a las mujeres que llegan a los hospitales con un aborto, las acusan de habérselo provocado, de haberlo buscado, y curiosamente hoy en día la gente que realmente se quiere producir un aborto no va a los hospitales, y por eso hay ese alto índice de mortalidad. Bueno, este es una parte, uno de los expedientes que se llama Si alguien me hubiera dicho, y dura 45 minutos, y después Mari Carmen de Lara tendrá una conversación con el público. Y a las 13:30 no puedo decir que sea nuestra mesa de honor, porque las 3 mesas son, para mí, muy importantes y están formadas primero por el mundo de la academia. Este es el mundo del arte. Entonces contaremos con Carmen Bullosa, la escritora, ajá, con Mari Carmen de Lara misma, con Rafael Pérez Gay, María Teresa Priego, que es quien coordina y también me está como invitada. Y bueno, esta la titulamos a partir de esta frase maravillosa de Freud, que para mí es el origen de todo este cruce de temas y de todo este estudio entre el arte, la justicia y el género. Freud dice que los artistas son, en el conocimiento del alma, nuestros maestros, nosotros seres comunes, ya que abeban de fuentes que nosotros no hemos ni siquiera rendido accesibles a la ciencia. Y me parece importantísimo porque es eso, la idea real de que los artistas tienen esta capacidad a través de su intuición de transmitir, de llegar a conclusiones y de llegar a, no verdades, porque el término de las verdades absolutas yo no estoy de acuerdo, pero a ideas y a pensamientos que como académicos o como pensadores o como seres normales nosotros podemos tardarnos siglos en llegar. Bueno, invitamos a estos escritores, a estos artistas a conversar sobre esta noción de qué posibilidades hay de que el arte pueda influenciar de alguna forma la justicia, ¿no? Entonces va a ser una mesa muy bonita, y en la tarde, a las 18 horas, ya es la presentación, en donde está la maestra Rosa Álvarez. La mayoría de los invitados son miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces está Rosita Álvarez González, está el director del instituto, Héctor Fix Fierro, está Pedro Salazar, está Lucía Melgar, que es esta doctora en sociología y en estudios feministas, que es una de las mujeres que conozco que más sabe del tema, y bueno, pues estaremos ahí presentes para acompañarlos en la presentación, ¿no? Entonces es nuestra pequeña fiesta, pero también es como una apuesta dándonos cuenta de que este cruce de temas no es muy común
ni en el instituto, ni en la Facultad de Derecho, ni en ningún lado, teníamos que abrir este espacio, porque para los artistas es una aproximación que les parece curiosa, y para los juristas es algo que pareciera no poderse entender. En muchas de las presentaciones en una de las presentaciones, en particular la última, me cuestionaban cómo es esto de aplicar el arte a la justicia cuando están hablando de un caso específico en una sentencia. Y yo hablar del arte, justicia y el género como un cruce de temas, es una apuesta que va desde la idea, desde el nivel de las ideas. Es como preguntarse de qué puede servir el arte para justicia, es preguntarse cómo puede subsistir el derecho sin la filosofía. Es imposible. Necesitamos un nivel de conciencia, necesitamos un nivel de ética. Este cruce de temas busca concientizar en muchos niveles, es decir, en el nivel de las jerarquías, frente a los ministros, frente a los jueces, frente a los funcionarios de los tribunales, otra manera de percibir la justicia que no sea esta manera monolítica de nuestra herencia romana que excluye todo menos el derecho, ¿no? Es muy interesante. Tienen ustedes una invitación a una fiesta. En esta fiesta va a haber baile, porque van a poder bailar con el arte, con la filosofía, con el derecho. Vamos a danzar, las ideas van a danzar, podemos decirlo. Exactamente. Entonces, pues para que ustedes se lleven una probadita de qué se va a tratar en estas jornadas del 25 de abril, pues vamos a platicar un poco sobre este libro, el arte, justicia y género, coordinado por Lucía Rafael y María Teresa Priego, con subvención de la Suprema Corte de Justicia de la hecho, Nación. no es una subvención. En la Suprema Corte de Justicia tiene esta colección okay, que viene, que está coordinada por Mónica Macice Ajá. y por Rodolfo Vázquez. La colección se llama de Género, Derecho y Justicia. Tienen ya con este libro creo que son 11 publicaciones. Hemos encontrado desde la primera, que fue Derecho de las Mujeres en el Derecho Internacional, debates constitucionales sobre derechos humanos de las mujeres, que a mí me tocó presentarlo y fue a raíz de esto que se dio el proyecto de este libro, o Las mujeres a través del derecho penal, Género, Cultura y Sociedad, que ese va muy adaptado con tu programa, que lo coordinaron Juan Antonio Cruz Parcero y Rodolfo Vázquez, que normalmente llevan una buena parte de las coordinaciones. O si no, por ejemplo, reflexiones jurídicas desde la perspectiva de género y educación, y género bioética. Entonces, como ves, es muy completa la colección, han hecho un trabajo extraordinario, y la verdad es que de alguna forma está dirigido a que el mismo personal de la Suprema Corte de Justicia tenga acceso a esas otras perspectivas del cruce de derecho y género, y creo que han hecho un extraordinario trabajo desde la coordinación y desde la Dirección de Equidad y Género de la Suprema Corte. Se nota en este libro, y bueno, invitamos a quienes nos escuchan a que lo adquieran. Está editado por Fontamara, búsquenlo en las librerías. Así porque es, sí lo pueden encontrar en las librerías. Creo que por ahí, bueno, no voy a hacer anuncios, pero sí, ahí se está distribuyendo de manera más o menos pareja. Sabemos que la distribución en México es un problema per se, pero parece que por ahí pueden encontrarlo en las librerías comunes donde suele aparecer esta clase de libros. Y si no, el 25. El 22. El 22 de abril, perdónenme, sí, el 22 de abril. Sí. Ahí lo también van a tener acceso. Claro. Y cuéntanos, ¿cómo se les ocurrió a ti y a María Teresa Priego este libro? ¿Cómo lo diseñaron? Mira, el tema se nos ocurre primero a Mónica Macice, a Adriana Ortega y a mí, como te comentaba en la presentación de este libro sobre derecho constitucional, debates constitucionales sobre derechos humanos de las mujeres. Yo vengo, como leíste en mi currículum, de una formación interdisciplinaria. Yo estudié Derecho de base, siempre me apasionó el derecho, hice una maestría también en Derecho, pero de pronto tuve como un rompimiento y me fui hacia las letras, que siempre habían sido mi pasión, y en el doctorado entro de lleno a esto de los estudios femeninos. Y los estudios femeninos es la manera en la que esta área de la academia francesa, que trabaja desde la filosofía y desde la literatura, que parte de la filosofía del postestructuralismo, trata de buscar, de hacer una crítica de la cultura per se, ya no solamente desde el feminismo, sino desde una crítica respecto a la relación que tenemos con el conocimiento. Entonces surge de un filósofo que es muy conocido, que se llama Emmanuel Levinas,
que él es el que, digamos, fragua o utiliza la noción de lo femenino para definir lo marginal, todo lo otro que no forma parte del paradigma masculino. Y a través de su trabajo está Jacques Derrida y están otros autores que empiezan a trabajar a partir de la literatura para hacer, de la literatura y de este cruce de arte, de distintas manifestaciones del arte, para analizar la realidad social, ¿no? Entonces, para irme lo más rápido posible, porque no se puede, ahora sí que es un doctorado completito. Tenemos un límite de tiempo. Exacto. Lo que dice Levinas es que hay un libro que se llama Totalidad Infinito, que es de este autor, Manuel Levinas, que dice que nuestra cultura occidental se ha encaminado a una relación con el conocimiento que tiene que ver con la posesión, con el prestigio, con el posicionamiento frente a los demás. Y que esto se da, es esta noción del conocimiento por la razón, pero la razón por el poder. Y que tenemos esta otra, y que eso es lo que nos ha llevado a crear esta civilización que está en declive y que es absolutamente autodestructiva. Y que hay esta otra opción que viene de una perspectiva que siempre ha estado presente, ayer les decía a mis alumnos, desde Grecia, pero que siempre ha sido tomada de manera como marginal, finalmente, que es la relación de una como ser humano, o uno como ser humano, con el conocimiento, por el placer mismo del conocimiento. No solamente, no por adquirir y guardar, sino por establecer una relación de curiosidad y pasión por el conocimiento. Por tener contacto con el conocimiento. Y porque ese conocimiento nos lleva a los otros. Entonces, cuando el conocimiento nos conecta con los otros, entonces tiene una razón de ser y entonces nos lleva no a la totalidad, esa es la pregunta de Levinas, sino a la posibilidad de un infinito. Es decir, él no habla desde una perspectiva religiosa, aunque eso tiene una parte de religiosidad, su perspectiva laica, pero dice, tenemos que entender que nuestra relación con el conocimiento tiene que ser para ir hacia los otros y para construir un mundo para los que están por venir. Y la noción de lo femenino es eso, vamos a construir además ese mundo para esos otros que no son parte del paradigma masculino, sino que, porque esos ya están asegurados. Ellos ya no necesitan. Vamos a trabajar por todos aquellos que no están contemplados. Y terriblemente, porque esto las feministas me dirían, la mujer no es un grupo marginal, no es una minoría. Pero bueno, como dicen también, somos la minoría más grande del mundo, somos el 50% de la población. Las mujeres formamos parte de ese femenino del que habla Levinas. Claro, porque estamos en la marginalidad. Sí, pero hay una mayoría numérica, pero una vulnerabilidad en las decisiones. Claro, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, lo que permite a las feministas comenzar a analizar los derechos humanos y querer mostrar cómo no estamos dentro de esos derechos humanos, como L'Homme de Gueux, ¿te acuerdas? En la Revolución Francesa, escribe su documento de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque está diciendo, no nos están tomando en cuenta desde ahorita. Entonces lo que hacen las feministas es decir, creemos en los derechos humanos, creemos en lo que ustedes crearon, pero inclúyanos. Y ese es un trabajo, de eso se trata el trabajo, ¿no? De eso se trata el trabajo del feminismo y posteriormente desde estos otros flancos, es decir, las ciencias actuales, el derecho actual, la relación con el conocimiento actual está truncada porque está excluidas muchas de las visiones y allí hablamos ya no solamente de masculino-femenino, hablamos de todas las múltiples verdades que surgen a partir de la diversidad. Y entonces vamos a trabajar para tratar de integrarlas. Y es un trabajo de toda la vida. Para hacer visibles a los que estamos invisibles, ¿no? Las mujeres, los desde la menos perspectiva válidos. del derecho, desde la perspectiva de las políticas públicas feministas o con perspectiva de género, es el primer punto, dense cuenta que no existe, que no están siendo reconocidas esas diferencias, que no están reconociendo, es decir, los derechos de las mujeres no son reconocidas y tenemos que visibilizarlo. Y como tú misma lo dijiste al principio, viene desde la cultura. Por eso es tan difícil cambiarlo, porque es invisible, porque estamos acostumbrados a ello de toda la vida. Y porque lo aprendimos de nuestras mayores autoridades, nuestros padres, y de nuestras abuelos. madres. Sí, padres, madres, abuelos, abuelas, todos los familiares, los grupos en la escuela, en la cuadra, etcétera. Claro, claro.
Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género y cultura 1 con el hashtag El Género y la Cultura. Y recuerden también asistir el 22 de abril al Instituto de Investigaciones Jurídicas en el aula Guillermo Floris Margadant para esta jornada de arte, cultura y género. Soy la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho, y los invito a que escuchen toda la semana la programación de YUS Canal Multimedia de la Facultad. Ya estamos de regreso con el tema ¿quién le teme a Virginia Woolf o quién le teme al feminismo? Que es lo que realmente queríamos decir. Nos acompaña la doctora Lucía Rafael. Estamos platicando sobre el libro que coordinó junto con María Teresa Priego, Arte, Justicia y Género. Y ahora te pedimos, Lucía, que nos platiques un poco específicamente de esta autora, Virginia Woolf, que es de lo que se trata tu participación mi artículo en el libro, ¿no? En realidad es un cruce de temas. Yo hice mi tesis doctoral precisamente sobre la obra de Virginia Woolf. El tema en origen era el ensayo del sí, como construcción de sí. Así es. Relecturas de la obra de Virginia Woolf. Y hago un cruce de temas a través... La noción del ensayo surge de un filósofo francés del siglo XVI que se llama Michel de Montaigne. Y yo llego a ella gracias a mi directora, a este cruce, a esta especie como de intuición, gracias a mi directora de tesis doctoral, que se llama Mireille Caille-Gobert, que es una mujer extraordinaria, que ella me enseñó esta manera de reflexionar a través de sus seminarios y de sus cursos, de ir cruzando temas y de ir entendiendo las cosas desde el arte hacia otras posibilidades. Entonces, a mí se me ocurre en un coloquio que ella organizó con Marruecos como país, y se llamaba Poéticas y Políticas de la Justicia, de un lado al otro del mar se llamaba, y era un análisis de cómo se manejaban ciertos temas de justicia y de igualdad en Marruecos y en Francia. Y a raíz de eso, yo ya estaba trabajando el tema de Michel de Montaigne y de Virginia Woolf, y en esta idea de que la escritura en Woolf es una constante reescritura de sí misma, un ensayo de sí misma, que es como lo plantea Montaigne. Ajá. El ensayo es eso, es un estarse intentando a sí misma, a sí mismo, porque en el caso de Montaigne no puedo meter tampoco mi propio género, pero bueno, y entonces como la escritura de Virginia Woolf es esta construcción de sí misma a través de cada una de sus frases, de lo que ella llama los vuelos de la mente. Y entonces se me cruza este tema en el momento que estoy en la redacción con esta noción de las poéticas y políticas de la justicia. Y entonces de ahí surge todo este trabajo. Parto de estos autores de los que ya te hablé en el fragmento pasado, sobre la noción de lo femenino de Levinas, sobre la noción de la alteridad, también de Levinas y de Derrida, de la noción de la deconstrucción, que es esta idea de no podemos hacer tabla rasa del conocimiento de la modernidad como la conocemos ahora, porque hay cosas muy buenas, pero vamos a deconstruirla parte por parte y vamos a integrar todo eso que no fue integrado en su momento, ¿no? Qué interesante. Porque efectivamente él habla, la mirada de la mujer no fue integrada en eso, pero en muchas otras miradas. Él parte de ahí para hablar también de la diversidad, ¿no? Entonces yo juego con esta noción de poéticas y políticas de la justicia, un femenino llamado género de Virginia Woolf y de Michel de Montaigne, porque es también la trayectoria que yo fui siguiendo desde que termino esta tesis, aparece este coloquio y llego a México, y es un poco como mi apuesta de trabajo. Y hablo desde muchas perspectivas, pero Woolf tiene esta
capacidad, y yo creo, y no creo, también hablo de eso en mi tesis, tanto Woolf como Montaigne dicen que no es lo mismo que forma es fondo, pero sí dicen que la ética no puede ser planteada si no hay una estética, y que la estética también tiene que considerar una ética. Y están entonces íntimamente relacionadas, claro. Exactamente, por eso poéticas y políticas. Entonces yo hago un análisis en este artículo de la manera en la cual desde el arte podemos analizar la justicia, pero al interior de la justicia, al interior de la noción del derecho, de la creación misma del derecho en tanto construcción o institución que parte de las ideas y de los ideales del pensamiento de estos grandes hombres de la Ilustración, vamos a decirlo claramente. Finalmente, todo, o sea, el derecho surge del mismo lugar de donde sale la literatura, de donde sale la poesía, de donde sale la pintura, de ese espacio abstracto de las ideas en las cuales hay Heidegger hablaba de un turbillón, que no sé cómo se dice, es como una espiral de agua, que hay un centro, un tornado más, sí, es una idea parecida, que en el centro hay un hueco que es donde surgen todas las ideas. Bueno, la apuesta es esa, o sea, si las ideas todas y la creatividad toda surge del mismo lugar, ¿por qué darle al derecho ese peso y esa estructura absolutamente rígida e incambiable, si al final de cuentas es una manifestación también de la humanidad, ¿no? Y de los seres humanos? Y Montaigne dice todo es cambio. Cuando un jurista escribe una ley, el momento que pone el último punto ya no es actual. ¿Por qué? Porque somos seres de cambio. Claro. Él parte de la teoría del pensamiento de Heráclito, ¿no? Esto de no hay agua que pase dos veces por el mismo lugar. No la dije, no la frase como dice, pero bueno, esa es la idea. Sí. Y entonces, tanto Montaigne como Woolf, su escritura es esa. Es una apuesta en ejercicio, en una puesta a prueba de sí mismos, que además lleva a una evolución de sí mismos. Entonces, para mí eso es la escritura. Creo que el derecho tendría que tener estas características. Entonces juego con esta especie de ida y vuelta entre lo político y lo poético, entre lo ético y lo estético, que estos dos autores convocan, ¿no? Y respecto a Woolf, me gusta mucho porque es una de las escritoras más extraordinarias de la literatura moderna, contemporánea, como quieran llamarle, que no fue reconocida en su justo medio. Para mí ella es tan buena como Joyce. De hecho yo siempre he pensado que no se le reconoció lo suficiente porque tuvo una pésima idea, que fue no querer publicar a Joyce. Fue la primera persona a la que recurre. Ella tenía una pequeña editorial. Ajá. Y ella no quiso. Nadie es perfecto, pero eso lo pagó muy caro. Pero también la diferencia es que James Joyce era hombre y ella era mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso también jugó en su contra. Pero leer a Woolf es realmente es un viaje, tanto en sus ensayos como en su literatura, que es absolutamente poética. Y entrando en la parte de lo político, también es una mujer de una profunda lucidez. Entonces ella hace una crítica de la sociedad victoriana, pero al final de cuentas de la sociedad occidental, y de cómo está viviendo. Escribe un libro extraordinario, un ensayo que es el libro de cabecera de muchas feministas, que se llama 3 Guineas, que de hecho es la respuesta a un lord que le pide que él qué puede hacer ella en tanto escritora notable por su país, ahora que están en la Segunda Guerra Mundial con los nazis a punto de invadirlos, ¿no? Y ella le contesta en 3 capítulos, que cada uno es una guinea. Las guineas sería como la libra, ¿no? Ajá, sí. Entonces, y así le llamaban en la época, no sé si todavía se lo sigan llamando así, pero entonces hace un análisis muy interesante, porque lo primero que le dice, bueno, si no es lo primero, de las primeras cosas o las más importantes que le dice es: solamente que le quede clara una cosa. Para empezar, usted no está representando mis intereses, ni los va a representar nunca. 1, porque yo no le intereso como mujer, porque pertenezco a esa clase marginal a la cual a su cultura nunca le ha interesado. Y 2, porque yo no estoy de acuerdo en estas guerras que se están basando en un asunto de una batalla por la dominación. No estoy con esa cultura, no me gusta. Entonces usted no me está defendiendo a mí. Claro. Y lo segundo es, y ya voy a leerla, dice que el enemigo no está afuera, que el enemigo no está en la Alemania nazi a punto de invadirlos. El enemigo está adentro, está en sus valores. Y entonces dice algo así: y en el extranjero, el monstruo ha surgido más abiertamente a la superficie. Allá, imposible ignorarlo.
ha ampliado sus horizontes, interfiere ahora con su libertad, les dicta su manera de vivir, establece distinciones no solamente entre los sexos, también entre las razas. Ustedes están viviendo en su persona eso que sus madres, que sus madres sentían cuando eran excluidas, cuando eran encerradas por el solo hecho de ser mujeres. Ahora es a ustedes a quienes excluyen, a quienes encierran. Ustedes, en tanto que judíos, en tanto que demócratas, por su raza, su religión, no es más una fotografía que contemplan. He ahí que son ustedes ahora los que siguen la procesión. Y eso hace una diferencia. Toda la inequidad de la dictadura que tenga lugar en Oxford, en Cambridge, en Whitehall, en Downing Street, que esté dirigida a los judíos, a las mujeres en Inglaterra o en Alemania, en Italia o en España, les hace frente hoy. Pero hoy todos luchamos juntos. Qué importante este mensaje y yo aquí aprovecharía para invitar a quienes nos escuchan a que cuando les diga a alguien, alguna mujer les diga, mira, me estás excluyendo, me siento no mirada, etcétera, hagan el ejercicio de pensarlo desde el punto de vista de ellos, ¿no? Que un hombre diga, ella dice que no la veo, ¿y qué pasaría si fuera al revés y a mí me trataran así? ¿Qué es esto? El descubrir que las mujeres estaban marginadas, pero cuando detienen a los judíos, los alemanes, entonces ellos también ya son marginados. Cuando se van contra los demócratas también son marginados. Cuando vemos que les pasan a los otros, no lo notamos. Así es. Cuando nos pasa en lo personal, entonces empezamos a notarlo, ¿no? Esa sería la invitación a quienes nos están escuchando para que reflexionen sobre esto. Claro, es como la frase que utilizaban mucho los estudiantes en el movimiento del 68 en Francia, cuando decían, todos somos judíos de Auschwitz, es decir, todos desde alguna perspectiva somos el otro de alguien y podemos ser discriminados por eso, y es un principio básico para entender la ética, ¿no? Exactamente, y que les serviría a quienes nos escuchen reflexionando sobre temas de género para entender algunas las cuestiones de las mujeres. Así es. ¿No? Desde el punto de vista de qué pasa si me lo hicieran a mí. Así es. Y desde qué perspectiva, porque pasa, a ver, si vamos a hablar desde la masculinidad, desde qué perspectiva yo, hombre, estoy siendo discriminado y por qué. Y al reconocerse discriminado, es mucho más fácil que entienda de qué manera ha estado discriminando a su mujer, a su madre, a sus hermanas, a sus hijas. Pero solamente desde el momento en que uno se asume finita, todas las características de los seres humanos, vulnerable, sensible. Claro, exacto. Desde esa perspectiva yo también soy el judío de alguien más. Yo también soy, y en el sentido, me refiero al sentido del pensamiento del 68. Claro. Ajá. O sea, no soy perfecta, no soy omnipotente, no soy Dios, y desde ahí siempre existe la posibilidad de que me tope con alguien que me va a discriminar. No quiero eso para mí, tampoco quiero hacérselo a los demás. Es un principio básico y es el principio de la justicia, o tendría que serlo. Tendría que serlo, efectivamente. Si a mí no me gusta que me discriminen, ¿por qué permito o por qué discrimino a otros y a otras? Claro. Y yo creo que ese es algo que este programa tratamos de hacer notorio. De visibilizar, claro. Exacto, hacerlo visible, que algunas veces cuando se discrimina a las mujeres, como en la cultura estamos acostumbradas desde hace tanto tiempo a verlo, ni lo notamos. Así es. Y les invitamos a que hagan el ejercicio de ponerlo al revés. ¿Qué pasaría si esto se lo estuviera haciendo a un hombre? Claro, y además a ver, quedamos si el paradigma masculino es el hombre blanco, alfabetizado, propietario, etcétera, etcétera. Se puede aplicar según la cultura a ciertas características que cambian, pero siempre al final de cuentas es la misma. Es frente a qué otras culturas o qué otras realidades este hombre con estas características ya no es el dominante. Y eso es simplemente una manera de desarticular la noción de ese poder absoluto. El poder absoluto lo único que hace es destruir. Pero si una sociedad está construida a partir de la búsqueda de ese poder absoluto, lo que hace es encaminarse a la autodestrucción. Eso dice Levinas. O la noción de totalidad. Ajá. Bueno, aceptemos nuestra humanidad y empecemos por aceptar que en cualquier momento seremos el otro de alguien, ¿no? Ese es el punto. Y como no queremos esto,
no se lo hagamos a los demás. Ese es, claro, por supuesto. Porque claro. la medida en que estas prácticas se vayan dejando de realizar, entonces no nos tocarán a nosotros, ¿no? Así es. Pensando así desde el punto de vista masculino, porque a nosotras nos ha tocado toda la vida. Judith Butler dice que ya que tenemos toda esta construcción de los derechos humanos, habría que cuestionarse si el sujeto de derecho sigue siendo este sujeto que tiene, que es objeto de voluntad y de derechos. Ella dice más bien tendríamos que empezar a plantear un nuevo derecho en el cual el sujeto de derecho sea el otro, y es decir, reconocer todas esas alteridades que han quedado fuera del derecho, ¿no? Reconocer al otro y a la otra. Desde el sujeto de derecho. Exactamente. Muy bien, pues con estas interesantes reflexiones de la doctora Lucía Rafael nos vamos a un corte, regresamos en unos minutos aquí en El Género en la Cultura. Recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género y cultura 1 con el hashtag El Género y la Cultura. Estás escuchando IUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Principios y valores. Libertad. Libertatem. Rige relaciones humanas, respetando manifestación de ideas, pensamiento, creencia, opinión y derechos de terceros. Código de ética. Facultad de derecho. Ya estamos de regreso con el tema ¿quién le teme a Virginia Woolf o quién le teme al feminismo? Hablando con la doctora Lucía Rafael respecto del libro Arte, Justicia y Género que coordinó junto con María Teresa Priego, y ya platicamos específicamente el artículo con el que la doctora Rafael contribuyó, pero ahora queremos entrar en este último bloque del programa a hablar de algunos de los otros autores del libro, y vamos a empezar con Sergio González Rodríguez, que nos dice acaba de ganar un premio. El premio Alfaguara. El Alfaguara. Tenemos el honor de contar con Sergio entre nuestras páginas. Sergio es un súper reconocido periodista, un hombre sumamente comprometido con la realidad actual del país. Leerlo es escalofriante porque tiene una idea muy clara de lo que estamos viviendo en los distintos estados de la República. Y bueno, su texto, su artículo, Justicia e Injusticia, reflexiones desde la violencia y sus representaciones, no se queda atrás, ¿no? Y bueno, para que ustedes tengan una probadita de lo que podrían escuchar si asisten el 22 de abril al Instituto de Investigaciones Jurídicas, les vamos a leer un párrafo nada más de Sergio. Dice así: en Ciudad Juárez, la industria ensambladora se caracterizó por la búsqueda del máximo de control de calidad, la mano de obra multifuncional, el uso de la robótica y las automatizaciones. Este perfil ultracontemporáneo se filtró también a los entendimientos colectivos de lo económico y lo social, y pasó del ámbito industrial al ámbito público. La diferencia entre uno y otro es el desorden, o índice de degradación, que a su vez se desdobla conforme se extiende a lo doméstico. En estos contrastes y pliegues entre la eficiencia y lo degradado se gestan los fenómenos violentos. La industria ensambladora impone estabilidad y, al hacerlo, instala en lo individual y lo colectivo diversas comprensiones. Ante todo, la maquila o ensambladora se vuelve un símbolo entre sí y las conductas dentro de ésta alcanzan el estatuto de un ritual de índole productivo, semejante de varios modos a los rituales en torno de lo sagrado de las ciudades antiguas. Dentro de la centralidad de la fábrica, las obreras realizan actos repetitivos, reflejos, compulsivos, integradores, estilizados, comunitarios, generadores, inmersos en la pluralidad conectiva que expresan la ensambladora y su tempo laboral, el just in time. Esta ritualización del trabajo termina por integrar a la obrera y al obrero en el espacio productivo y, en intercambio, ellos se asimilan al aparato productivo, sacrificio y autosacrificio en un vaivén sin fin. Es fuertísimo lo que dice Sergio ahí. O sea, nos está diciendo que parte del grave problema que está habiendo de feminicidio en Juárez y de esta tierra de nadie en la que se ha convertido es el reflejo de la manera en la que, no sé si has oído esta frase de si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Cierto. Bueno, pues esto lo acabo de decir en palabras muy simples, pero Sergio lo dice de una manera extraordinaria, que es
la sociedad, vamos a hablar específicamente de la sociedad de Juárez, esta sociedad industrial, esta sociedad maquiladora, va tomando las características de esta cultura de la industria, de esta cultura de la producción. Entonces, los seres humanos van perdiendo su razón de seres humanos, van perdiendo sus elementos, su presencia, su dignidad de humanos, y van entrando en este sistema de la maquila y van perdiendo su razón de ser en tanto humanos, ¿no? Entonces, muy interesante, porque cuando él está diciendo esta ritualización del trabajo termina por integrar a la obrera y al obrero en el espacio productivo y en intercambios que ellos se asimilan al aparato productivo, sacrificio y autosacrificio en un vaivén sin fin. Y entonces lo que él está tratando de explicar de alguna forma, y que no solo lo dice él, más adelante explica cómo las ONGs, las activistas en Juárez han jugado con el arte para sensibilizar a la gente de cómo la cultura de Juárez es un reflejo de una deshumanización absoluta del sistema social, en el cual, en vez de que la industria y la sociedad se asimilan a principios de dignidad humana, los seres humanos se empiezan a convertir en máquinas y entran en un sistema de ritualización en los cuales los obreros y las obreras pierden su importancia en tantos seres humanos y se convierten en un asunto de sacrificio y autosacrificio. Y lógicamente eso puede llevar a los feminicidios. Los feminicidios son un reflejo de una concepción de la realidad que se va construyendo a partir de una están desvirtuando completamente la razón de ser de una sociedad humana, ¿no? Así es, y no solo lleva a los feminicidios, sino a la complacencia ante los feminicidios, a la no investigación. A la negación claro, porque sí. Es parte del sistema. O sea, este sistema de la industria que ha convertido a la sociedad en una especie de reflejo o espejo de esa industria, está formada y está dirigida por quienes llevan la batuta, las jerarquías superiores. Ellos juegan el mismo sistema y ellos consideran a estos individuos y a estas mujeres prescindibles y acaban convirtiéndolas en peones de un tablero súper macabro en el cual su existencia pierde importancia. Sí, la vida humana, diríamos, como José Alfredo Jiménez, no vale nada. Pues sí, desgraciadamente José Alfredo lo decía de una manera un poco llorosa y dramática, pero al final de cuentas romántica, y en este caso es la anilización total de la humanidad, ¿no? De la humanidad de esas personas, me refiero. Y bueno, viéndonos un poco más extremo, de la humanidad misma. Porque además es un problema que vemos en Juárez, que vemos en todo el país, pero que vemos en todo el problema que estamos viendo, que se refleja en la trata y en la venta de órganos y en todos estos horrores que vamos descubriendo día a día, que nuestro país se está convirtiendo en una verdadera fuente de producción vamos a decir, de venta de seres humanos y de sus órganos como si dejáramos de ser seres humanos, ¿no? Y para todos aquellas y aquellos que creen que esto es una cosa que solamente los políticos pueden resolver, yo les digo, no es así. Cada quien podemos hacer algo desde nuestra trinchera, cada quien siendo honesto o honesta, cada quien no permitiendo, no contemporizando con estas actitudes, cada quien denunciándolas. Podemos hacer algo, no esperemos a que lo hagan los demás. Tu programa va en el sentido que esto es un asunto cultural y efectivamente cada individuo repite en su fuero interno, repite en su espacio familiar, en su espacio privado, en el espacio público al que pertenece, los mismos roles que están una y otra vez subrayando y repitiendo y dominando entrando en esta dinámica de dominación, ¿no? Sí, y transmitiendo violencia. Porque la violencia, por ejemplo, intrafamiliar es un asunto que creemos que solamente pasa en ciertas clases sociales, pasa en todas las clases sociales, pasa en todos los niveles, y es un asunto que está absolutamente va junto con esta invisibilización absoluta, o sea, y que habla que desgraciadamente va en esa violencia a la que hablabas, que va desde el humor hasta nuestras leyes, ¿no? Exacto, empieza desde que te pongo un apodo supuestamente cariñoso, pero es un apodo... Sí, o sea, si nos ponemos a analizar el humor nacional, en general es un humor muy fácil, parte de varias cosas. Siempre se trata de denigrar al de enfrente. Y en nuestro país, decirle a un hombre que tiene alguna característica de mujer es denigrar.
También utilizar, llamarlo homosexual, o sea, cualquier cosa que sea denigrar viene a ser un humor muy fácil y desgraciadamente estamos muy, muy orgullosos de nuestra capacidad de albur nacional porque somos muy rápido para eso, pero no nos damos cuenta que es una repetición de estos patrones y que lo único que estamos haciendo es haciendo un humor fácil. Denigrar es fácil, ¿por qué no tratar de hacer un humor mucho más creativo? Somos creativos, habría que utilizar esa creatividad para regresar la dignidad y no para denigrar. Y eso enaltecería la sociedad, generaría un entre ambiente... otras tantas cosas. Es algo que tiene que pasar en muchas vías, ¿no? Nosotros lo trabajamos desde el derecho, desde la literatura, desde cualquiera de las artes, pero es algo que tiene que pasar en el comportamiento entre madres e hijas, entre madres e hijos, es un asunto cotidiano y estamos todos insertos, no hay nadie que quede fuera. Y además, en algunos países ya se ha logrado un nivel de igualdad muy sorprendente. Yo siempre pongo el ejemplo francés, porque tuve la oportunidad de vivir allá un tiempo, pero aún allá hay serios problemas de machismo y hay serios problemas de violencia intrafamiliar. Claro, a nivel social su gran problema ahora, ojalá tuviéramos solo ese problema en México, es que los hombres siguen ganando más dinero teniendo en las áreas privadas, porque en las públicas no ocurre, pero en las empresas privadas los hombres ganan más que las mujeres. Ojalá ese fuera nuestro solo problema, ¿no? Sí, porque aquí es que ganan más. No, aquí es en la empresa, en lo público, pero además también, insisto, es en el maltrato a las mujeres, es en la denigración, es en el solo concepto de que las características de una mujer son denigrantes. Por eso en un chiste hace gracia, porque es una idea generalizada de hacer menos al otro a través de una noción mujer es menos. Exactamente. ¿Y qué problemas tienes que tener para reírte solamente de si haces menos a los demás, ¿no? Pues tenemos un problema, yo digo, Lucía Melgar dice que nunca hay que hablar de que se trata de enfermedades o de pandemias, porque es relativizar la realidad. Yo a veces sí digo, creo que es un problema social, es una esquizofrenia social, y que es muy difícil de curar, pero si no hacemos pequeños los esfuerzos que se nos permitan desde todos los flancos para cambiarlo, no nos auguro un futuro muy prometedor. Ni placentero. En ningún sentido, no. Porque no se puede estar en un momento placentero si como mujer está siendo denigrada, pero tampoco puede estar en un momento placentero un hombre denigrando a las mujeres. Yo creo que hay un problema ahí de todas maneras. Y creo que podemos cada quien empezar a resolverlo a partir de la conciencia, de empezar a tomar conciencia, de empezar a tomar cuidado en estos mensajes, pasarlos por una criba y decir, no me gustan. O bueno, si ustedes dicen sí me gustan, pues pueden seguir por ahí, pero si dicen no me gustan, podemos empezar a cambiar a la sociedad y empezar a manejar mensajes culturales que tengan una mucha mejor, un mejor contenido, ¿no? Claro. Que no pase por la denigración del otro. Es desnaturalizar este comportamiento de la dialéctica muy esclavo de Hegel en todas las relaciones, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, las características de mujer pueden ser utilizadas como un insulto para los hombres, pero también lo indígena, lo negro, lo pobre, es decir, sí vivimos en una sociedad con una idea muy anclada en el modelo perfecto al cual aspirar, que no tiene nada que ver con el modelo real, y que implica además la concentración del poder en unos cuantos que tienen estas características y la marginalización de los otros. Pero entonces nosotros mismos marginalizamos desde la marginalidad y no nos damos cuenta, y efectivamente nos tenemos que estar cachando todo el tiempo. Yo es un análisis que hago muy constante volviendo al asunto del humor. O sea, ya hay momentos en los cuales yo ya no me río de ciertas bromas. Eso es bueno. Sí, pero al mismo tiempo es un asunto de cacharse a sí mismo porque de todo venimos de esta cultura, nos educaron en esta cultura, y tampoco podemos llegar a la negación absoluta de nuestra capacidad de humor porque los filósofos dicen el humor nos salva. Pero la verdad es que quizás lo que tendremos que hacer es aprender a utilizar nuestra creatividad desde otros puntos de vista del humor,
que nos hagan un poquito más, que nos hagan trabajar un poco más las neuronas y al mismo tiempo que nos confronten con esta necesidad de hacer menos al otro, que no es graciosa. O sea, nos parece gracioso porque estamos acostumbrados a eso y a los niños se les enseña desde chiquitos a burlarse del otro porque si no se burla va a ser de él de quien se burlen. Así es. Así surge, yo me imagino, no sé mucho el tema, pero el bullying debe ser un poco eso, ¿no? Seguramente, y en un próximo programa vamos a hablar del humor. Y en este programa normalmente presentamos el mensaje cultural que nos parece que está afectando y tratamos de presentar otro mensaje cultural que sea positivo. Entonces vamos a buscar un programa de humor donde contemos algunos chistes. Vamos a traer a alguien que sepa contar chistes, que no soy yo. Podrías echarte por lo menos 4 o 5 programas. Sí, habremos análisis varios. de canciones. Ya tenemos el primero fue sobre de análisis. bromas, análisis de anuncios. Yo tengo un curso de sensibilización que empiezo por ahí, es el humor en la cultura mexicana. Y puede ser muy divertido, pero al mismo tiempo acaba siendo angustiante porque te das cuenta que siempre nos posicionamos así, ¿no? Así es. De hecho, eso vamos a tratar de hacer en el programa del humor. Vamos a traer a alguien que cuente los chistes graciosos porque... Pregúntale a Polo Polo si podría analizar sus propios chistes. Dicen que es un tipo muy inteligente, a lo mejor él te podría hacer un trabajo en ese sentido. Y vamos a traer a alguien que nos cuente chistes que sí sean, que no sea divertido sobre denigrar a otros, sino que utilicen esta cuestión que tú nos propones muy interesante, un poquito más imaginativa, más creativa, que sea graciosa y que no tenga que pasar por la humillación a alguien más. Y al mismo tiempo que no se vuelva un asunto que parezca que es de moralina o algo, porque ese es el problema. Tenemos que lograr hacer esa transición sin forzarnos a dejar o sea, sin renunciar radicalmente desde un principio a todo lo que somos. Y sí, es muy difícil de pronto dejar de hacer bromas con doble sentido, pero quizás existan otras formas de doble sentido que no sean tan dañinas, ¿no? Cierto. Muchísimas gracias, Lucía Rafael, por haber estado en el programa y habernos compartido tus reflexiones, tu obra. Les recordamos que el 22 de abril se va a presentar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. A todas y todos ustedes les agradecemos el favor de su atención. Se despide de ustedes Alma Alonso Nájera y les recuerdo que estoy atenta a sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/Género y Cultura y en el Twitter @Género y Cultura 1 con el hashtag El Género y la Cultura. Y por si nos quieren compartir algunas otras reflexiones sobre el tema, los esperamos en las redes sociales que les mencionamos. Y con un próximo programa el viernes a las 6 de la tarde y en la retransmisión el lunes a las 10 de la mañana en Radio Yus, canal multimedia. Hasta entonces, recuerden, estén muy atentos a los mensajes que nos envían la cultura. Atentos y atentas. Muchas gracias. Hasta luego. Aprende a darte la mano.